Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a el cierre mural de Memorias 2025, proyecciones para el 2026. ¿Qué se va a hacer en 2026? ¿Qué fue lo que se vivió en el 2025? Bueno, para las personas que están viendo este video, que no han visto ningún otro video de mi canal secundario, que es el canal que aparece ahí en pantalla, Science. Pueden encontrar mi canal buscando escribiendo la palabra Science, mural de memorias, y ahí les aparece de una vez la lista de reproducción y pueden llegar al canal fácilmente. Si escriben solo Science es más difícil, pero si escriben Science, mural de memorias, llegan directamente al contenido. Ahora bien, resulta que los fines de año, los diciembres de cada año, yo suelo hacer algo que se llaman cierres o proyecciones para el año siguiente. Lo hago con todos los programas que tengo en este proyecto Señor Cíes, lo hago con Streamy Café, Una Vida Esquizofrénica, Operación Fénix, Registros. Es más, esto está siendo transmitido en la plataforma de Twitch y hace parte de una transmisión donde ya se hicieron el cierre y el balance del año 2025 y el cierre de registros. Y ahora en esta segunda hora de contenido, sí, segunda hora de contenido de esta transmisión en el canal de Twitch, que lo pueden encontrar como SR Science pegado, eh, pues en ese canal de YouTube, en ese canal de Twitch estoy transmitiendo esto. ¿Qué es mural de memorias? Para la persona que está viendo este contenido por primera vez. Resulta que en el 2025, 2024, se me ocurrió a mí tomarme una fotografía en el museo, en la obra de construcción del Museo de la Memoria en Bogotá, una fotografía mensual. La obra de construcción del Museo de la Memoria se detuvo, se detuvo la construcción del museo y estuvo paralizada por 2 años más o menos, 2024, 2025, y se supone, entre comillas, que ya se reanudó la obra y se va a construir el primer piso del museo, pero solo hasta el 2028 se va a construir el museo entero. El museo al que me refiero es el Museo de la Memoria de Colombia. Resulta que en el 2024 decidí, bueno, una vez al mes voy a ir a tomarme una foto en ese museo, en una parte donde tiene un letrero que dice La Memoria Sagrada. Para el 2025 fueron dos fotografías y ya para proyecciones de este 2026, para el 2026 serán tres fotografías. Se supone, entre comillas, que las personas encargadas de la construcción del Museo de la Memoria dicen que el museo se va a entregar en el 2028, pero en el 2026 se va a entregar el primer piso. Esta obra lleva 15 años mal contados tratando de construirse. Ya sabemos qué es lo que pasa con los elefantes blancos. Aquí en Colombia hay un término que se utiliza para hablar de escándalos de corrupción o escándalos en los cuales se dejan obras de construcción eh, incompletas o se hacen actos de corrupción donde se roban recursos. Se les llama elefantes blancos. Porque si no estoy mal, el término surge de un acto de corrupción del proceso 8000 del gobierno de Ernesto Samper, donde ingresan a la campaña del presidente ingresos producto del narcotráfico, de narcotraficantes,
y alguien dice, el presidente Samper no se dio cuenta del elefante que entró a su gabinete o algo así. Y de ahí sale el término, la expresión el elefante blanco. Eh, pues, tiene que ver con un acto de corrupción y un tema ahí. Entonces, toda obra inconclusa, que en Colombia tenemos muchas obras que quedan inconclusas, que dejan escombros regados por todo el país, que no terminan de construir, todas esas obras eh, se le llaman elefantes blancos. Ahora bien, yo no sé cuánto tiempo se demoren en construir el museo, pero mi idea inicial era tomarme una foto frente de ese museo hasta que reanudaran la obra, terminaran la obra y pudiese entrar al museo y visitar toda la exposición permanente que tenga ese museo. Mi idea es hacer una especie de mural de memorias con esas fotografías. A principios del año 2024, 2025, dije, no quiero que ese mural tenga solo fotografías mías, sino que quiero que otras personas se animen a tomarse una fotografía con ese letrero de la memoria sagrada y subirlas a un canal de Instagram, que es este que aparece en pantalla. Pero no fue fácil, eh, pues lo intenté como una vez y tuve la negativa de personas, las personas dijeron, no, yo no me presto para eso, bueno, en fin, y desistí de la idea. La cuestión es que este mural hace parte de una obra en construcción, de una obra artística en construcción. Yo quiero hacer algo con todas esas fotografías. Yo quiero hacer algo con ese mural de memorias. La iniciativa, la idea inicial de tomarme una fotografía mensual, que primero era una fotografía diaria y después, como era mucho ir o sea, no prosperó la idea de una foto mensual, de una foto diaria. Lo dije de una foto mensual. La idea también era ver cuánto tiempo la sociedad colombiana, porque esto no es un tema simplemente o no es un tema simplemente de las entidades que están a cargo de la construcción del museo y de que ellas se encarguen de construir el museo y terminen el museo y ya, sino que esto también es una responsabilidad del mismo pueblo colombiano de cómo está tratando su memoria, la memoria de un país en conflicto, cómo está tratando esa memoria. Y claro, una obra a medio construir se puede traducir como un proceso de paz a medio construir, como o un proceso de paz o un proceso un proceso de construcción de memoria colectiva a medio construir, pero que a nadie le importa, porque han pasado meses y años en los cuales yo he ido a tomarme una fotografía y en esos meses y años no ha habido ni un solo avance al respecto de la obra. Y es paradójico porque todo esto tiene un simbolismo detrás, ¿sí? Es el Museo de la Memoria de Colombia, ¿sí? Que está relacionado con el tema del conflicto armado, pero tiene que ver con la memoria del país.
en la capital. Si las regiones del país son históricamente abandonadas, porque allá no llega la presencia del Estado, ¿sí? Es un claro reflejo del abandono que el mismo país le tiene a su memoria y un claro reflejo de, así como está el Museo de la Memoria, así están las regiones del país, así está el país a medio construir. Pero claro, le inyectan recursos, le inyectan recursos, le inyectan recursos y esos recursos se los roban algunas personas y nunca llegan a la prosperidad de todo el país, sino a manos de unos cuantos que se hacen con el capital que se robaron de todo eso. Y es curioso, la frase la memoria es sagrada parece no tener significado ni valor, porque si la memoria es sagrada, ¿cómo el edificio que la va a contener está a medio construir y está abandonado? Está deteriorándose ese edificio donde supuestamente la memoria va a estar y la memoria es sagrada. No es simplemente la construcción de un edificio, no es simplemente ir a tomarme una foto en la memoria sagrada y no hacer selfies y entonces sí, el protagonista de esta historia no soy yo que se está tomando la foto. El protagonista de esta historia es la frase que dice la memoria sagrada y cómo una persona ha destinado 2024, que la idea la tenía desde hace mucho tiempo, pero no la había ejecutado. 2024, 2025, ¿sí? Y cómo el paso del tiempo sigue pasando el tiempo y la obra sigue detenida en el tiempo. No hay avances. Sí, dijeron que ya se reanudó la obra, que ya le hicieron una inyección de capital. Ahora toca esperar a ver qué pasa con esa inyección de capital. ¿A qué manos llega esa inyección de capital? ¿Se termina o no se termina de construir? ¿Hacen o no hacen lo que tienen que hacer? ¿Sí? Llevamos 15 años mal contados tratando de darle vida a un museo que tendrá la memoria del conflicto armado en Colombia. 70 años de guerra donde han sobrevivido diferentes colombianos y han hecho país pese al conflicto armado. Y no hay un lugar donde se reconozca esa construcción de país que se ha hecho pese al conflicto armado, porque el protagonista no es el conflicto armado. El protagonista es la memoria de los colombianos que han hecho historia a lo largo de ese conflicto armado. Se supone que el primer piso va a tener una barra de comidas o un restaurante que va a traer, que va a ser atendido por las mujeres de la costa, que cocineras tradicionales y toda esa vaina. Sí, se supone que es un lugar donde se recogen las voces de las víctimas y las víctimas están ahí, apartadas en un lugar donde todavía no tienen un lugar, un espacio digno para conversar. Pero el país sigue generando víctimas y sigue generando víctimas y sigue generando víctimas. Y entonces las estadísticas de un número de víctimas suben y suben y suben y suben y suben, pero la reparación, la reconciliación, el trabajo conjunto con comunidades se queda estancado ahí porque hay gente que destina más recursos a la guerra que recursos a prevenir la guerra
y a combatir, no tanto desde los fusiles, sino desde el diálogo. Tenemos un proceso de paz que el próximo año cumple 10 años. Y aquí el balance no es, no se ha hecho nada en estos 10 años, o se ha hecho algo en estos 10 años. No es, la intención no es, o sea, la intención no es ver, no se ha hecho nada o se ha hecho mucho. No, esa no es la intención. La intención es cómo seguimos en ese proceso de construcción de paz. Porque sabemos que la paz es un proceso. No se firmó esa vaina y entonces listo, ya estamos en paz, todo es maravilloso y todo es bonito. No, es empezar a construir un relato distinto, es empezar a construir un país diferente. Pero claro, la gente que promociona siempre la guerra nos quiere llevar otra vez al conflicto. Esa gente que dice eh, que va a brindar seguridad y que va a brindar fortalecer las fuerzas militares y hacer la guerra a los grupos armados. Esa gente que insiste en el camino armado y que le inyecta recursos a las armas y le inyecta recursos a las armas. ¿Sí? Esa gente que insiste en ese camino, pues sabe que ese camino es un negociazo donde se mueve miles de millones de pesos y donde se puede justificar un enemigo interno. Porque es que como el culpable son las FARC o el culpable son los grupos armados o el culpable es, póngale el nombre que le quiera poner, paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, y echarle la culpa a alguien de todos los males y sé que las cosas sigan igual. Y esa misma gente que habla de seguridad, que habla de fortalecer las fuerzas militares, que habla así, esa gente hace la guerra en el discurso, pero no a las armas. No coge las armas y se va a disparar a otro colombiano, no. Esa persona ve la guerra en el televisor, ve la guerra que le muestra los canales nacionales o internacionales, pero no va a las armas, no coge las armas y se va a la guerra. ¿Eso a quién se lo dejan? A la persona que menos recursos tiene, a la persona más pobre. Y seguridad debería ser un hecho, ¿sí? O sea, ninguna campaña debería estar pensando en vamos a brindar más seguridad, vamos a brindar a las fuerzas públicas. Eso es un hecho. Quien llegue al poder tiene que cumplir con eso. Las propuestas están en, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que existan menos niños reclutados? ¿Bombardeando más niños? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para que existan programas en las regiones, para que llegue la salud, para que llegue la educación, para que lleguen los servicios a las regiones más apartadas? Y que de alguna manera esas instituciones que llegan a las regiones más apartadas brinden a las personas de optar por el camino de la guerra. Pero si en el municipio donde yo nací, por ejemplo, no llega el agua del acueducto, no hay acueducto, no hay carreteras, no hay, sí, y llega un guerrillero, llega un paramilitar y me dice, no, es que usted tiene que meterse a las autodefensas o tiene que meterse a la guerrilla porque es que nosotros les vamos a brindar la seguridad y y les meten un discurso relleno de promesas vacías
y simplemente aumentan el volumen de gente para sus filas guerrilleras sí, para las tropas, sí. No, necesitamos que lleguen instituciones para que el niño diga, bueno, ahora tengo que proteger, ahora tengo que hacer que este acueducto funcione. Sí, ahora tengo que proteger esta institución, sí, s- ahora tengo que educarme para ser integrante del hospital que se está construyendo en el municipio o lo que sea que se esté construyendo en el municipio. Pero si no llegan esas cosas, pues el camino de la guerra es fácil. Ah, es que nos han tenido abandonados, entonces, sí, nos han tenido abandonados. Entonces me voy a meter me voy a meter a esta guerrilla para hacer la revolución y todo ese asunto ideológico que le meten ahí. Y finalmente es un hombre o una mujer que se presta para la guerra pensando que está siguiendo un propósito noble. Y no. Necesitamos más educación para que se sustituyan los cultivos de hoja de coca, pero no solo que se sustituyan los cultivos de hoja de coca, sino que se haga la investigación en los cultivos que se van a sustituir con la coca. Cómo se van a restaurar las hectáreas de hoja de coca que ya destruyeron prácticamente el suelo y que el suelo está infértil, ¿cómo se va, o sea, desde la investigación, cómo se va a recuperar esas tierras? ¿Cómo se va a hacer, cómo se va a hacer solucionar los problemas de deforestación del país, la ganadería extensiva y todo eso se genera es con educación? Pero si tenemos, o sea, pero si la guerrilla es la que construye el colegio, porque hace poco, bueno, este año salió esa noticia de que se indignaron los medios de comunicación porque la guerrilla estaba construyendo un colegio y que los dineros eran del narcotráfico y todo eso. ¿Qué hace la guerrilla cumpliendo la labor del Estado? Sí. Y ahora no es, destruyan ese colegio, no, sí. Pero ni llegan con seguridad, ni llegan con seguridad a las regiones y no construyen lo que debería construir el Estado por hacer la guerra. No construyen colegios porque es que, porque es que los guerrilleros utilizan las fachadas de los colegios como trincheras, como para protegerse. Entonces mejor no construimos colegios. No construyen esto porque los guerrilleros destruyen esto. Entonces no construyen, no hacen, abandonan la región. Los guerrilleros se sustentan en el discurso de nosotros vamos a generarles bienestar y les vamos a brindar yo no sé qué cosas, ta. Y el conflicto sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y la gente en las grandes ciudades, la gente en las grandes ciudades, eh, pidiendo que se fortalezca el pie de fuerza del ejército. Pero en este año hubo un escándalo ahí de unos negociadores de unos negociadores con Calarcá y que Calarcá se movilizaba en, en, en caravanas de carros del Estado y bueno.
que lo cogieron unos computadores del jefe guerrillero. ¿Qué hacen los militares teniendo alianzas con los guerrilleros para volcar el proceso de paz, que fue el último escándalo que sucedió con la guerrilla de Calarcá? Sí, porque ya se sabe que eso es un negociazo. Los militares necesitan ese negocio, los guerrilleros necesitan ese negocio. Y entre ambos protegen los cultivos de coca y fortalecen los cultivos de coca. O sea, todo eso es un negociazo. Tenemos que inyectar en educación en este caso para que la gente deje de pensar que lo mejor que le puede suceder al país es que el narcotráfico siga de pie. ¿Sí? Y no es combatir la guerra contra el narcotráfico de la misma manera como se ha combatido en los últimos 30 años, que ya sabemos que esa fórmula no funciona. Y no es justificando que llegue un país extranjero y que bombardee lanchas en el Caribe y que los etiquete de narcotraficantes y ya. Sí, es lo que ha pasado con Donald Trump. Y no necesitamos a un país que en vez de ser coherente con su compatriota, con su compatriota, con el otro colombiano, se ponga a defender a Donald Trump y estigmatice al pescador de narcotraficante. ¿Qué ha pasado? Ahí van los pescadores que dice el presidente Gustavo Petro en su canoa y ponen una fotografía fuera de contexto, que no sé, es una lancha que cogieron en Ecuador y entonces la hacen pasar por colombiana y bueno, sí, o no se hace la investigación pertinente, sino porque los Estados Unidos dijeron que eran narcotraficantes, a lo mejor ellos saben que son narcotraficantes y bombardearon y mataron a esa persona y ya. Y cuando sale una persona que dice ser familiar del campesino, del pescador que mataron, lo que se le ocurre escribir a la gente en plataformas como X es cuando te enteras que tu familiar era parte de un grupo armado. Porque lo único que puede parir Colombia de alguna manera es guerrilleros, narcotraficantes o criminales. Porque esa es la etiqueta que nos pone los Estados Unidos o porque esa es la etiqueta que nos pone el pueblo, los, los del norte. Y entonces nosotros comemos callados y, sí, sí, sí. Y no, no necesitamos tampoco a una candidata presidencial que dice Donald Trump, haz lo tuyo, vendiendo a la patria. Tampoco necesitamos a un firme por la patria que despotrica el país, que se vuelve cristiano a los meses de haber lanzado su candidatura presidencial y que convence a la gente con su discurso de que va a gobernar con la Biblia, con la mano en unas leyes y la Biblia y la mano en la Biblia. Bueno, no necesitamos ese tipo de gente. Irme por la patria y yo no sé qué. Tampoco necesitamos un candidato presidencial o un presidente que restablezca las relaciones con Israel, que siga alimentando ese aire violento que lleva a Israel para todos lados. Necesitamos un país educado.
que no coma entero, que no le coma entero a ese candidato que ahora se pone con una luz brillante, y, oh, la Biblia, sí, oh, y, oh, Dios, sí, que se alía con pastores evangélicos o que se alía con pastores cristianos simplemente para llegar al poder y repartirse la torta, repartirse el país. Necesitamos gente que construya país. Pero bueno, resulta que mural de memorias no es otra cosa que tomarme una fotografía frente a ese letrero, o sea, con el letrero a espaldas que dice la memoria sagrada y esperar el tiempo que sea necesario para saber, o sea, para que Colombia tome conciencia de la importancia que es tener memoria. Porque claro, todo el mundo se aprovecha del hecho de que memoria no tiene, de que Colombia no tiene memoria. Todo el mundo se aprovecha de eso. Ahí hay candidatos presidenciales que piden un plan Colombia 2.0, porque no saben que el plan Colombia o el 1.0 no funcionó para nada, no sirvió para nada. Entonces buscan un plan Colombia 2.0, buscan volver otra vez a la guerra, porque saben que la guerra es un negocio y porque saben que de ahí se puede lucrar mucha gente. Los vendedores de armas se lucran, pero, pero buscaron la construcción de un país en paz. Porque claro, algunas personas podrían decir, no, pero es que el proceso de paz en estos 9 años no ha servido de nada. La JEP no ha servido de nada, ¿sí? Eh, la Comisión de la Verdad no ha servido de nada. Todos los esfuerzos que se han hecho por la paz no han servido de nada. ¿Seguro? Hay gente que le está apostando a la paz en este momento. Hay gente que está en zonas del país apostándole a la paz. Y en el gobierno de Duque se dejó de financiar a estas personas reinsertadas para sus programas sociales. Porque claro, la idea era volver otra vez a la guerra. Desfinancio a las personas que están en los programas de reinserción. Y pues, ¿quién llega? Llega la guerrilla otra vez y ve, mire, el gobierno no le cumplió. Métase otra vez a la guerrilla. Y vuelve a coger las armas. Porque sabe que ese es el negocio. Pero tener unas manos productivas que cultiven el campo, que trabajen la tierra, que trabajen por el país, sale más costoso. Entonces mejor no financio eso. Pero hay gente que sigue apostándole a la paz. Hay gente que se desmovilizó y tristemente ha llegado a aumentar la cifra de desmovilizados, asesinados, porque el conflicto armado sigue en pie. Pero hasta último momento le apostaron a la paz. Hay que seguir brindando seguridad a esas regiones, hay que seguir inyectando recursos para programas sociales, para el bienestar de las comunidades. Que llegue la presencia del Estado a cada rincón del país. Pero no necesitamos a un presidente que diga que lo que va a haber es plomo para llegar a las regiones más
alejadas del país, porque esa idea la han tenido diferentes personas a lo largo de estos 75 años de conflicto armado colombiano y no ha pasado absolutamente nada. El país sigue en la misma miseria. Mural de memorias también es buscar esas memorias, saber de las personas que han vivido el conflicto armado, saber la historia misma del país, no solo del conflicto armado, sino la historia misma del país, recoger las memorias de todos los colombianos posibles que han vivido, que han hecho país. Entonces, para este 2026, pues pretendo seguir con la lectura de los informes de la Comisión de la Verdad, el informe de la Comisión de la Verdad y la Comisión de seguimiento y monitoreo de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que es la entidad que surge después del informe final de la Comisión de la Verdad. Tener, o sea, seguirle la pista, sí, sí, seguir siguiéndole la pista al Centro Nacional de Memoria Histórica, a los informes que saca, eh, seguir la pista de la construcción del Museo de la Memoria de Colombia, eh, y seguir indagando la historia de Colombia. Claro, últimamente he estado muy concentrado en el tema del conflicto armado en Colombia. He estado leyendo estos informes de la Comisión de la Verdad y empapándome de este tema de los informes, pero la idea es también recoger la historia de estos 500 años y de los 14.000 años de ocupación del continente americano, eh, y específicamente de la ocupación del territorio colombiano desde la época prehispánica o precolombina hasta el presente, porque nuestra historia tiene conflictos históricos eh, desde sus inicios. El ser humano ha sido conflictivo casi toda su historia, toda su historia, casi no toda su historia. Eh, ya existía conflicto entre pueblos originarios, los panches se odiaban con los muiscas y los taironas se odiaban con otros y bueno, habían guerras, toda esa vaina. Llegaron los españoles, aumentaron las guerras, se aliaron con unos para conquistar a otros y ya cuando tenían el poder sometieron a los pueblos originarios y desde ese momento los territorios que antes eran de los diferentes pueblos originarios pasaron a ser propiedad de los españoles. Y desde ahí empieza un conflicto entre las comunidades indígenas y, y, y la corona, las colonias españolas. Desde ahí empieza el conflicto, sí, y pasó los siglos coloniales, llegaron los independentistas, llegaron los colombianos y lo que hicieron fue quitarle más derechos y quitarle más tierras a los pueblos originarios
Y bueno, siempre ha sido un problema por la tierra, porque desde un principio la tierra ha sido el principal motor del conflicto. La tierra. Eh, entonces, si tenemos que trasladarnos hacia la época precolombina, hacia la época de conquista, de descubrimiento, de conquista, de colonia, para entender las raíces del problema, pues tenemos que ir hasta allá. Y no solo las raíces del problema, también cómo se generó la cultura y cómo se generaron las sociedades eh, prehispánicas, republicanas, las sociedades de la época para llegar a ese conocimiento pleno de nuestra propia memoria. Porque es que, claro, se aprovechan la gente del exterior de que nosotros no tenemos una identidad determinada. Ya lo decía Jaime Garzón cuando decía que no, que los colombianos no saben si son indígenas, son mestizos, son españoles, son europeos, son de sí, porque en muchas ocasiones el indio se asume como un insulto. Ah, usted es mucho indio, porque tener rasgos indígenas ya es, usted sí. Y eso es puro legado español o europeo. Entonces, no, usted tiene una piel clarita y tiene unos rasgos específicos, entonces, ay, no, sí, usted, su futuro ya está determinado. No, pero es que usted habla de tal manera y tiene estas tradiciones y toda esa vaina. Claro, este año también pasó algo con respecto el conflicto armado ha desplazado a comunidades indígenas. En este caso a pueblos indígenas, y ahora se me olvidó, en Vera, creo. Y el tema es que ellos llegan a la capital y se asientan o se asentaban en el Parque Nacional. Aquí casi llegando al centro hay un parque grande que se llama Parque Nacional. Llegan a ese parque, arman sus chocitas, sus chocitas no, sino arman cambuches con plástico negro, se protegen del agua y ya, sí, y ahí preparan alimentos y toda esa vaina. Y la preocupación del bogotano es que están destruyendo el pasto del Parque Nacional. Y es que esos indios llegan a asentarse en el Parque Nacional, pero no hay una preocupación de por qué esos indígenas están en el Parque Nacional. No hay una preocupación de por qué, o sea, por qué están siendo desplazados de su territorio. ¿Por qué el Estado no les ha cumplido a los pueblos originarios con la protección que deberían tener en sus propios territorios? Porque ellos también son colombianos. Y la preocupación de algunos sectores, por ejemplo, los iban a reubicar, los iban a sacar del Parque Nacional y los iban a reubicar por un barrio en otro lugar de la ciudad, y la comunidad del barrio, de la comunidad del lugar, se resistió
a que los reubicaran porque se veía, o sea, porque no, porque iba a ser un fuente de dificultades y bueno, justificando ahí que no querían que los indígenas fueran reubicados, porque claro, no asumen que el indígena es un colombiano más. Él es un indígena que tiene que estar por allá en su territorio y entre más lejos esté mejor. Sí, que no me jodan mi comodidad, sí, porque es que, o sea, pensar en el indígena, la única manera que podemos pensar en el indígena es cuando el indígena está usando taparrabo y pertenece a una comunidad en el siglo XV. Ahí ese es relevante el indígena. Los mitos de los indígenas son relevantes. El mito de Bochica y el mito de sí, eso es importante de los indígenas. Pero la situación actual de los indígenas, no. Por ejemplo, cuando estalló el estallido social, bueno, siempre que hay una protesta en una región de indígenas, hace mucho escuché a María Fernanda Cabal, los indígenas, los jefes de los indígenas o algún representante de los indígenas cogió una camioneta que le dieron a esa persona o que tenía esa persona, lo que sea como haya tenido la camioneta, y la puso en las vías para hacer una manifestación, puso la camioneta ahí. Y el comentario de la senadora fue, ahí está el indígena con su camioneta ancestral del milenio, yo no sé, ¿sí? Porque asume que el indígena solo puede existir cuando es eh, eh, folclorizado, cuando es representativo de una época y de una región específica, ¿no? Pero no puede pensar que el indígena también habita el siglo XXI. No puede pensar que el indígena también es un sujeto de derechos políticos y también habita que su conocimiento, que el conocimiento del indígena también es relevante e importante, ¿no? Que ellos también se educan de alguna manera, ¿no? No, eso no, sí. Hay que mantener la imagen del indígena que está pidiendo monedas y haciendo sus manualidades en las calles, pero no se puede ver al indígena como un sujeto político que lucha por derechos de sus comunidades, porque ahí ya no, el indígena está occidentalizado, ya no es, sí. Todos esos estereotipos, todas esas estigmatización de los pueblos originarios y el rechazo a nuestra propia historia, ¿no? Y no solo sucede con los indígenas, también con lo afro, o sea, con todo. Entonces el colombiano no sabe quién es. Y por eso, pues es muy frecuente y muy normal ver al colombiano eh, al latinoamericano deseando salir del país para irse a tomar una fotografía en la Torre Eiffel y irse a tomar una fotografía por allá en otras regiones, pero no en Latinoamérica, porque es que Latinoamérica no, nada, sí. Latinoamérica es un cuchitril del cual todo el mundo tiene que salir y el extranjero nos trata como mierda y nos arrodillamos al extranjero, ¿sí?
Donald Trump dice que los colombianos son narcotraficantes, que son terroristas, que son... Sí, y sí, el colombiano dice, ah, sí, sí, algo tendrá de verdad, ese señor sabe, sí, sí, porque mientras los estadounidenses se refieren a ellos mismos como americanos, que son lo menos americano que hay, y se robaron la palabra para referirse a ellos, se robaron el continente para referirse a ellos, a los estadounidenses. El resto de Latinoamérica no tiene propiedad de su propia historia. Entonces, mural de memorias, vuelvo y repito, es una búsqueda por la historia y las memorias de este país y de este continente. ¿Sí? Eh, Tenemos una bonita historia. Me gustaría poder dedicarle en algún momento eh, tiempo a conocer la historia del continente americano. Y continente americano me refiero a Sur, Centro y Norteamérica. Sí. Y cuando me refiero a Norteamérica, no me refiero a Estados Unidos, sino me refiero a México, me refiero a Canadá, me refiero a todo Norteamérica y Centro y Suramérica. Sí, o sea, la posibilidad de dedicar mi vida al conocimiento de esta tierra que amo tanto, Colombia, sí, especialmente Colombia, pero sin olvidar quiénes somos y lo que podemos llegar a ser. Pero bueno, todo eso será en el 2026. Voy a seguir con Mural de Memorias para este 2026. Se tomarán tres fotografías mensuales, una del 1 al 10, la segunda del 10 al 20 y la tercera del 20 al 30 de cada mes. Eh, Tres fotografías mensuales. Seguiré la pista de las noticias sobre el museo. O sea, cualquier noticia, cualquier avance, si se puede fotografiar de alguna manera a los obreros también trabajando en el museo o ver la evolución del museo, seguiré documentándolo. También el perfil va a empezar a subir fotos conmemorativas. Este 2025, por ejemplo, le quise hacerle una mención a Jaime Garzón el día que lo mataron, el Papa Francisco cuando murió también, eh, el 9 de abril, que es el día de las víctimas y de la memoria, eh, y trataré de hacer una serie de post conmemorando eventos importantes sobre el país, ¿no? Temas de, temas de la memoria. No solo del conflicto armado, sí, temas de memoria, sí, de memoria. Ir nutriendo ese perfil de Instagram. Recuerden, se llama Mural de Memoria Science. Y bueno, seguiré subiendo las fotografías. Las tres fotografías serán igual a estas, con el texto, con el mes, la fotografía, el año y la primera, la segunda y la tercera.
Para este 2025, las fotografías van a tener una edición. Aquí lo anuncio debido a que en esta campaña electoral y algunas personas que trabajan para políticos decidieron colocar en esta parte de acá una publicidad de un candidato presidencial. Eh, Antes no estaba. Entonces, para el 2025, 26 voy a borrar la publicidad que esté aquí abajo. Le voy a hacer una edición a las fotografías para borrar la publicidad que estuvo ahí abajo. No quisiera hacerle publicidad, creo que era Caicedo, una vez así. Entonces, pues voy a editar un poquito la foto y voy a quitar esa información del candidato presidencial o la información que haya. Y bueno, creo que eso es todo por el mural de memorias. Recuerden, la última fotografía del año se tomará en el 31 de diciembre. Espero tomármela. Bueno, solo tengo esa fecha para tomármela. O sea, tengo estos 3 días que quedan, el 30, bueno, los 2 días que quedan, 30 y 31. Pienso dejarla para el 31, pero no sé eh, si vaya a salir algo. Creo que la voy a tomar mañana. Mañana para evitar que quizá el 31 no me la tome y no cumplir con la segunda fotografía al mes. Y bueno, por otro año y seguir explorando la historia de Colombia. La estoy explorando a través de los informes de la Comisión de la Verdad y seguiré explorándola. Y bueno, si tienen alguna recomendación, algún comentario, alguna recomendación de algún libro sobre la historia de Colombia, sobre la historia del conflicto armado, lo que sea. Estas son mis redes sociales. eh, el canal principal que empieza a subir contenido a partir de hoy. Hoy tengo que subir un video al canal principal y el canal secundario donde se va a publicar este video a continuación. Todo lo escrito alguna vez que lo tengo abandonado este año, pero el próximo año espero volver con este blog y el correo electrónico por si tienen algún comentario que hacerme. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte no es nada más. Ahora sí, me voy definitivamente. Por mi parte no es nada más. Nos vemos pronto. Oh, así.